Hemos llegado a lección 12, el discurso del Monte de los Olivos. Quizás no hay un pasaje más importante para la escatología que Mateo 24 y sus también respectivos pasajes en Marcos y Lucas. No vamos a necesariamente tocar esos pasajes en Marcos y Lucas porque son casi iguales que Mateo 24. Además, Mateo 24 nos ofrece quizás una visión más amplia de Marcos y Lucas. Marcos siempre es más corto. Hay algunos detalles ahí que Marcos menciona que los otros no, pero para nuestro estudio vamos a poder quedarnos en la mayoría en Mateo 24. Pero como dije, este pasaje es sumamente importante para nuestra escatología. Y como he mencionado varias veces ya en este curso, a veces cuando nosotros nos acercamos a Mateo 24 o al discurso del Monte de los Olivos, nos acercamos con ya algunas presuposiciones. Llegamos con algunas ideas previas. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a todos los pasajes apocalípticas o proféticas, hablando de la escatología, con una mentalidad que Israel y la iglesia son dos entidades distintas, obviamente vamos a interpretar esos pasajes en esa luz. Y está bien, eso es necesario. Siempre cuando nosotros interpretamos la Biblia, tenemos que dejar otros pasajes también a influir en nuestro entendimiento. Por eso hemos hablado del reino de los cielos, el reino de Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa ese título? Cuando nosotros tenemos eso como base también, estamos haciendo lo mismo. Estamos acercándonos a estos pasajes con ya una presuposición acerca de qué quiere decir. Ahora, Mateo 24, para serles sincero, es un pasaje que puede destruir cualquier presuposición que uno tiene. Porque no importa realmente tu postura acerca de este pasaje, no podemos negar algunas cosas. Uno, que este pasaje es la clave para toda la escatología. Algunos dirían que no es tan importante así, pero como vamos a ver, conecta nuestro entendimiento de Daniel capítulo 9. También vamos a ver en la escatología paulina que obviamente el apóstol Pablo y también el apóstol Juan en sus cartas de 1, 3 y 2 de Juan y también Apocalipsis, obviamente Pablo y Juan prestan y se apoyan mucho en el discurso de los olivos. No podemos evitarlo. Obviamente todo el resto de la escatología del Nuevo Testamento tiene raíz en esta enseñanza de Jesús. Eso es un dato importante. Entonces, podríamos pensar que si nos equivocamos con el discurso del Monte de los Olivos, ya vamos a estar un poco chuecos en todo el resto de nuestra escatología. Y es cierto. Pero también tenemos que reconocer algo. Que el pasaje es recontra complicado. Es una de las enseñanzas. Para muchas personas, digamos, el sermón del monte, y no hay que confundirlos, por el hecho que Jesús subió 2 montes en su vida, no debería sorprendernos. Pero el sermón del monte y el discurso del Monte de los Olivos son 2 enseñanzas completamente separados. Pero aún así, el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, para muchos esos son pasajes, enseñanzas difíciles. Pero no se compara con Mateo 24. Cuando llegamos al discurso de los olivos, hay tantas diferentes posturas que uno se puede perder en el océano de ideas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una lectura simple. Tenemos que recordar bien el contexto de este pasaje. Y lo que nosotros queremos por lo menos llegar a apreciar son las diferentes posturas mayores. No voy a poder explicar todo lo que el tío de fulano de tal piensa de Mateo 24. Lamentablemente, como hemos visto en este curso ya, hay muchas personas que se desvían mucho
de estos corrientes comunes, tratando de buscar señales en cosas que no sirven como señal, tratan de conectar el clima con el fin de los tiempos, cosas que realmente las Escrituras no nos enseñan a hacer. Entonces queremos acercarnos, como siempre, a Mateo 24 con mucho respeto, no solamente a las diferentes posturas, pero también a la palabra de Dios misma. Queremos reconocer que este es Jesús enseñando acerca del fin de los tiempos. Y al final tenemos que recordar que Jesús en varias ocasiones dejó las cosas un poco cifradas o crípticas. Los dejó no para confundirnos, eso no fue su propósito. Pero Jesús no quiso siempre enseñar las cosas con palabras muy sensibles, palabras muy simples. Muchas veces cuando Él hablaba en parábolas, por ejemplo, eso confundía a la gente y puede confundir a nosotros hoy en día. Este pasaje no es ajeno a eso. Es muy complicado y todas las posturas, yo diría, tienen vacíos. En cambio, yo podría decir, por ejemplo, que mi manera de entender Daniel 9 es muy, no es muy debatible, ¿no? Pero Mateo 24, ahí tenemos una discusión entre las varias posturas. Bueno, vamos a hacer lectura de este pasaje y como les dije, que nosotros tenemos que entender el contexto de Mateo 24. Ya comenzando con Mateo 22, Jesús ya está hablando acerca de la maldad de Jerusalén. Y nadie niega eso, más bien todas las posturas quieren aprovechar de todo el gran contexto de Mateo 24 en capítulos 23 y también luego en 25. Porque no es ajeno de lo que Jesús está diciendo, está dentro del mismo contexto. Jesús está prácticamente condenando a Jerusalén específicamente porque reconoce que su fe no ha sido verdadera. Entonces, así comienza en esos primeros 3 versículos. Estoy leyendo hoy día de la Nueva Biblia de Latinoamérica. Hay algunas versiones que cambian algunas palabras y simplemente prefiero esta versión. Y eso es parte de la dificultad, que a veces las versiones mismas, como hemos visto de Romanos 11, nos pueden desviar también. Entonces así dice Mateo 24, los primeros 3 versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero Él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora, podemos ver aquí que hay 2 preguntas que los discípulos hacen a Jesús. Y las 2 preguntas refieren al comentario de Jesús acerca del templo. Ellos estuvieron dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad, y el templo quedaba en un rincón de la ciudad. Y salieron del templo, subieron a un monte que quedaba un poco más alto que Jerusalén, y desde el monte se podía ver la gran muralla del templo. Y ahí es donde Jesús dice esto, ¿no? Que en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Ahora, gracias a Dios, no hay muchos que defienden una postura que Jesús no está hablando del templo aquí. Jesús está con esta profecía hablando de una destrucción del templo. La pregunta es ¿cuándo? Y ellos, preocupados por eso, porque para ellos eso significa, si nos ponemos en sus zapatos, si nos ponemos en sus mentes, para el judío, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, no era nada bueno.
Tal como hemos visto en Daniel 9, que algunos miran a Daniel 9 cuando hace mención que va a poner fin a los sacrificios y ofrendas, algunos miran eso como, bueno, eso no es algo bueno, eso es algo malo. Está hablando de una persecución terrible, una aflicción terrible. Y bueno, el problema con esa interpretación es que aquí encontramos a Jesús diciendo prácticamente lo mismo. Jesús está diciendo que miren ese templo, va a ser destruido. Y obviamente para Jesús no es un gran problema. Hay que recordar que es el Hijo del Hombre que está hablando. Es Dios. Y Dios está diciendo a su pueblo, no va a ser el fin del mundo la destrucción de este templo. Debo cuidar mis palabras porque algunos ya piensan que es el fin del mundo si otra vez reconstruyen y destruyen el templo. Pero el asunto es, Jesús ve que hay algo que tiene que suceder y es la destrucción del templo. Mientras los discípulos están preguntándose, ¿y cuándo va a suceder eso? Porque para ellos, en su mente, en su entendimiento, van a pensar que eso va a ser un día terrible. Recordamos lo que hemos leído en el Antiguo Testamento acerca del día del Señor. Es una paradoja, es una dicotomía, mejor dicho, cuando dos cosas existen, pero parecen opuestos, pero existen a la misma vez. Eso es lo que es una dicotomía. Y ahí podemos ver en el día del Señor, ¿qué es? Bueno, es un día de rescate del pueblo de Dios. Es el día de venganza sobre los enemigos del pueblo. Pero también es un día temible del Señor. Es un día de juicio. Nadie debería esperar y querer o anhelar el día del Señor. Entonces Jesús está hablando con ese lenguaje. Y este no es parábola. Este no es una simple enseñanza, ya no estamos en el Sermón del Monte, estamos en el discurso del Monte de los Olivos. Y los discípulos quieren saber, dos preguntas le hacen. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y luego la segunda pregunta es, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora, para muchas posturas, yo diría casi todas las posturas no dispensacionalistas, aprovechan mucho por el hecho de que los discípulos le hicieron dos preguntas. Y como son dos preguntas, Jesús da dos respuestas. Pero yo personalmente tengo un problema con eso. Porque cuando leemos la respuesta de Jesús en ninguna manera les dice, ok, espera, tranquilos chicos. Ya, primero, el templo va a ser destruido, bla, 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 bla. Y luego la señal de mi venida, bla, 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 bla. Jesús los mezcla. Y por esto este pasaje es tan complicado. Ahora, yo voy a leer todo el resto del pasaje, por lo menos en esa parte importante del discurso. Si no tienes una Biblia, pausa el video, busca uno, porque sería bueno que tú tengas una Biblia ahí presente, porque no puedo mostrar todo el pasaje en la pantalla. Pero voy a leer todo, voy a leerlo lentamente para que nosotros captemos bien cada palabra de este hermoso discurso de Jesús. Y a la vez no es una mala costumbre de tener una Biblia abierta en nuestros estudios. Ok, seguimos con versículo 4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado. No se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán
a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este es el evangelio del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, el que entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en el invierno, ni en el día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ven que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les creen. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprenden la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el mismo día en que Noé entró el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada.
Por tanto, velan, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entienden esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir un ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué podemos entender de este pasaje? Ahora, hemos visto muchas señales, muchas descripciones de cómo va a ser la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora, ¿dónde están los problemas? Bueno, quiero explicarles una cosa más. Aparte de entender el contexto de este pasaje, tenemos que entender algo histórico, algo que sucedió en el año 70. En el año 66, siempre había conflicto entre los judíos y los romanos. Pero en el año 66 recordamos que comenzó la guerra judeo-romana. Era una de las primeras guerras, pero esto fue muy fuerte, fue una de las más fuertes. En el año 66, los judíos llegaron a su tope por décadas, ya más de un siglo de abuso por los romanos, y siempre se empeoraba. Palestina como región y dentro de la propiedad de Roma, de los romanos, Palestina era un lugar tan realmente rico en recursos naturales. En Palestina uno podía crecer, cosechar cualquier cosa. Era un lugar hermoso, tranquilo el clima por la mayoría. Entonces Palestina siempre era una tierra privilegiada. Por eso también vemos en todo el Antiguo Testamento que muchos quieren Palestina. Si pensamos bien, ¿por qué Israel siempre está peleando con alguien? Es porque todos querían Palestina. Todos querían esa parte del creciente fértil, que era una parte desde la parte sur de Palestina hasta donde estuvo Babilonia, un creciente que era como lo que vemos aquí en Cusco, el Valle Sagrado, un lugar donde tienen de todo. Y eso implicaba que los gobernadores romanos querían siempre ser gobernadores, ¿dónde? En Palestina. Suficiente lejos de Roma que prácticamente podían gobernar como reyes. Prácticamente ellos podían dominar la tierra. ¿Y qué pasó? Que década tras década, los romanos abusaron y aprovecharon de los judíos. Les forzaron a trabajo, a esclavitud, les cobraban impuestos demasiado. Si conocemos un poco la historia de, digamos, Saqueo, era un buen ejemplo de eso. Digamos, el gobierno romano cobraba 2%, pero el gobernador de Palestina o de Judea podía poner su precio sobre el 2%. Entonces, cuando llegamos al año 66, los judíos ya están hartos de este abuso. Entonces, comenzaron con algunos ataques contra los romanos de parte de los judíos, específicamente acerca de este problema de los impuestos. Y el gobernador Gessius Florus ya saqueó el templo. Él entró, sacó todo el dinero, varios artefactos de valor y dijo que eso pertenece al César. Este pertenece al emperador romano. Y eso fue un gran problema, porque en el tiempo era el emperador Nerón. Y a Nerón nunca le caía bien los judíos ni los cristianos. Si conoces un poco la historia, Nerón era un hombre súper cruel. Tenía la práctica de quemar criminales en su patio de noche para hacer linternas. O también vestía a los cristianos con pieles de animales
para luego meterles en un pozo de leones, y los leones, pensando que era una oveja, lo mataron como nunca. Era un hombre muy cruel. Y Nerón, bueno, cuando él escuchó de los ataques, ya quiso parar esto. Entonces él, como en su odio hacia los judíos, hacia los cristianos, él encargó un general que se llamaba Vespasiano. Ahora, Vespasiano era un hombre muy poderoso dentro de todo el imperio romano. Por eso Nerón le encargó a prácticamente apagar esta revuelta de los judíos. Pero no fue tan fácil. Los judíos ellos no iban a aceptarlo. Querían votar a los romanos, sí o sí. No querían llegar a un acuerdo, nada de eso. Entonces, por años duró esta guerra. Comenzó en el año 66 y en el año 68 Nerón muere. Y algunos piensan que se suicidó, no sabemos. Pero Nerón muere y llaman a Vespasiano a ir a Roma para ser el nuevo emperador. ¿Y quién va a decir no a eso? Entonces, Vespasiano tiene que dejar la guerra con los judíos, pero deja a cargo a su hijo Tito. Y Tito también, viendo tal como trabajaba su padre, un poco más joven, era más cruel. Entonces Tito simplemente decidió, ya tenemos que terminar con esta guerra. Entonces, Tito, acercando a Jerusalén, bueno, él se dio cuenta de algo, que muchos judíos acuden a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Entonces él, siendo muy inteligente, planificó un asedio de Jerusalén justo durante la semana de la Pascua, en el año 70. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la guerra había durado ya 4 años, ya todos estaban hartos de eso, entonces Tito decidió ya acabar con esto. Entonces, 3 días antes de la celebración de la Pascua, Tito cerró la ciudad. Y dentro de 3 semanas, los romanos rompieron las murallas de la ciudad, que les dio pleno acceso a la ciudad. Y el gran historiador Josefo, que no vivió, gracias a Dios, en Jerusalén durante ese tiempo, pero un buen historiador del primer siglo, él estimó una pérdida en esta guerra de más de 1 millón de judíos. Ahora hay muchos que dicen, no, pero no había 1 millón de judíos en Jerusalén en esos días. Y eso es cierto, pero recuerden que era la Pascua y muchos hicieron el peregrinaje para llegar a Jerusalén específicamente para la Pascua. Además, la guerra por esos 4 años no era tanto con Jerusalén, sino en las aldeas. Los romanos iban de un pueblo para otro para poder tapar la revuelta de los judíos. ¿Y qué sucedió? Que cuando los romanos llegaban a tu pueblo, ¿qué hacías? Corrías a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad fortalecida con murallas, con soldados, con un ejército. Entonces, es muy posible que Josefo tenía toda la razón. Ahora, ¿qué sucede? Tito, Vespasiano, estos gobernadores romanos, los generales del ejército, no tienen misericordia. Ellos entran a Jerusalén, ya, saquean todo, matan probablemente más de 1 millón de personas y por completo destruyen el templo. Porque ellos saben que eso era el punto débil de los judíos. Ahora, primero lo quemaron. Y eso significaba que todas las partes del oro, de plata del templo, literalmente se derritió. Sacaron todo, exactamente lo que Jesús dijo, no dejaron una piedra sobre otra piedra. Y desde ese momento, los judíos no volvieron a construir un templo. Ahora, nosotros
yo les explico eso porque cuando nos acercamos al discurso de los olivos, tenemos que entender este hecho histórico. Porque podemos ver muchas conexiones con lo que sucedió en 70, con lo que dijo Jesús. Ahora, no estoy diciendo ya que uno tiene que automáticamente asumir esa postura y entender que, bueno, Jesús simplemente está hablando del año 70. Pero tiene que haber alguna conexión. Tiene que haber alguna conexión. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver ahora. Entonces, ¿cuáles son las diferentes posturas de este discurso de los olivos? Bueno, primero es el futurista, o la postura futurista. Ahora, futurista obviamente incluye, este es un dato importante, una postura futurista va obviamente a acercarse a todos los pasajes de escatología, aplicando su cumplimiento al futuro. Ahora, eso no implica que es dispensacionalista. Ahora, un teólogo dispensacionalista obviamente es futurista. No hay dispensacionalistas que no son futuristas. Pero no todos los futuristas son dispensacionalistas. Si recuerdan bien, cuando hablamos de los diferentes puntos, por ejemplo, puntos de vista del milenio, hay premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional. Tenemos que entender las dos. Y la postura futurista va a entender que todo el pasaje habla de la parucía de Jesús. En otras palabras, nada del pasaje habla del año 70. Jesús no está hablando de la destrucción del templo. ¿Y cómo encuentran defensa de eso? Bueno, hay varias cosas. Bueno, obviamente Jesús dice que no va a quedar una piedra sobre otra piedra. Ok, está bien, pero todo lo demás. Hemos visto la desolación de la abominación. Hemos visto cómo Jesús dijo que el sol se oscurecerá. La luna dejará de dar su luz. Hemos visto a Jesús viniendo en las nubes, sobre las nubes. Entonces, la postura de futurista lee todos esos detalles de este discurso de los olivos y dice, pero obviamente no todo ha pasado. Entonces, el pasaje todavía habla de un futuro. Ahora, por el hecho que el templo fue destruido en el año 70, ¿qué significa para el futurista? Que es necesario, antes de la venida de Jesús, que los judíos vuelvan a construir el templo. Porque todavía tenemos pendiente una profecía acerca de la destrucción del templo. Y ahora no hay templo. Obviamente tienes que tener un templo para destruirlo. Entonces, para cualquier persona futurista, espera una futura reconstrucción del templo. Y es muy aceptable esta postura. ¿Por qué? Porque, como dije, todo el pasaje habla de señales que no hemos visto. Guerras, rumores de guerras. Claro, hemos visto estas cosas, pero tenemos que recordar algo. Jesús en este pasaje, y podemos volver atrás. ¿Por dónde está eso? Donde Jesús dice eso, hablando de las guerras, rumores de guerras, que va a haber hambre, terremotos. Muchas personas aprovechan de esas señales para decir, mira, ya está cerca. Pero Jesús literalmente dice lo opuesto. Dice que todo esto es solo el comienzo de dolores. Solo el comienzo de dolores. Entonces, Jesús no está diciendo que las guerras y terremotos y hambre es el fin. Más bien, Él está diciendo que eso simplemente es el comienzo de la tribulación. Ahora no sabemos exactamente cuándo va a comenzar o si ya ha comenzado la tribulación. Entonces, volviendo a nuestros posturas. Entonces, el futurista va a prácticamente tomar todo el pasaje y decir, refiere a un futuro cumplimiento. El preterista dice, es prácticamente lo opuesto. El preterista va a decir, todo el pasaje habla de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70.
Ahora, pensemos un rato, ¿cuál es quizás el vacío en esa postura? Bueno, yo creo que podemos primero decir, es herético. Porque literalmente niega una segunda venida de Jesús. La postura preterista entiende que hubo una segunda venida de Jesús, pero no física, sino espiritual en el año 70. Ellos ponen todo el énfasis en el año 70, en la destrucción del templo. Ellos, obviamente, como Jesús ya vino, ya no va a haber una segunda venida. Ahora, menciono esa postura solo porque, como vimos en el comienzo, con algunos críticos de las Escrituras, cuando ellos leyeron a Jesús hablando del acercamiento del reino, y luego no vino el reino, ellos prácticamente dijeron, mira, eso realmente es el hueco, es el vacío en la Escritura. Que Jesús obviamente esperaba la llegada del reino, pero nunca llegó. Entonces ellos toman esa postura porque para ellos por lo menos Jesús habló de algo real y verdadero que sucedió unos 40 años después de su muerte. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, fortalezas, debilidades de estas posturas hasta ahora? Bueno, para el futurista es una interpretación muy literal del pasaje. No podemos negar eso. Jesús habla de una venida sobre las nubes, habla de trompetas, de ángeles yendo para recoger los escogidos. Entonces es una interpretación muy literal, muy simple del pasaje, está bien. Entonces cuando ellos leen, por ejemplo, el futurista, cuando leen en versículo 29 que el sol se oscurecerá, literalmente el futurista espera un oscurecimiento del sol. Ellos no dan ningún significado metafórico a estas señales, sino ellos esperan esas cosas literalmente. Ahora, ¿cuál es la debilidad del futurista? Bueno, una debilidad de ellos, y es importante, es ¿qué hacen ellos con versículo 34? Y si yo podría decir, yo creo que versículo 34 es uno de los versículos más claves de todo este pasaje. Cómo lo entendemos cambia mucho. Jesús, hablando dentro de todo el contexto de esta gran profecía, dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Cómo entienden un futurista versículo 34? Y eso es una de sus debilidades. ¿Cómo puede Jesús estar hablando a los discípulos y decirles a ellos, ustedes no morirán hasta que suceden estas cosas? O quizás hay en algún lugar en el mundo todavía 11 discípulos andando por la tierra. No. Bueno, para el futurista tienen varias maneras de entenderlo, pero la mayoría entienden esta palabra de generación hablando de la raza judía. Que esta generación habla del pueblo judío. Ahora, un grave problema con esa interpretación es que no encontramos ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento que aplica la palabra generación a una raza humana, a un pueblo específico. Yo puedo hablar de generación en términos de cultura. Por ejemplo, yo puedo decir, la generación de mis padres no sonríen para las fotos. Para nosotros que somos peruanos, probablemente tenemos esa experiencia, ¿no? Que nuestros padres no sonríen para fotos. Entonces yo puedo hablar de generación en cuanto a cultura, pero no puedo hablar de generación, digamos,
hablando específicamente del pueblo peruano. Eso sería un poco más raro. Y nunca vemos otro ejemplo de eso en las enseñanzas de Jesús, que Él utiliza la palabra generación. Entonces, este es un fuerte problema para el futurista. Y este es una clave. Versículo 34. Obviamente Jesús piensa que muchos, o todo esto va a suceder dentro de la misma generación. Entonces, eso es una de las debilidades del futurista. Ahora, hablando otra vez del preterista, ¿cuáles son sus fortalezas? Bueno, obviamente respeta mucho los sucesos del año 70. El futurista prácticamente lo ignora. El futurista ni presta atención a la destrucción del templo en el año 70, porque no hay ningún cumplimiento del pasaje ahí. En cambio, el preterista por lo menos aprecia lo que sucedió. Y también respeta lo que Jesús dijo en versículo 34. Más bien, para los preteristas, eso es su punto clave. Que Jesús obviamente entendió que todo esto iba a suceder dentro de la misma generación y así sucedió. Que los discípulos aún estuvieron vivos, la gran mayoría por lo menos. Su generación existía solo 40 años después de la muerte de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Bueno, como yo dije, es herético. Niega la segunda venida y niega la parucía de Jesús. Para el preterista no hay nada. No hay nada para el futuro. Y ellos entienden eso del libro de Apocalipsis, que todo el libro de Apocalipsis también ya sucedió. Ahora, hay pocas personas que creen eso. Son más los críticos. Pero es necesario entender su postura para poder por lo menos quizás llegar en el medio, que es el preterista parcial o combinado. Realmente debería haber un mejor nombre para ellos. Y ellos entienden que en alguna manera el pasaje habla de los sucesos del año 70 y también la parucía futura. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, hay varias maneras de ver eso. Podríamos ver que hay un cumplimiento parcial y un cumplimiento completo o futuro en la parucía. Y los preteristas parciales cuando se acercan a este pasaje, podrían entender varias cosas. Uno, por ejemplo, recuerden que yo dije en el comienzo que para muchos es importante entender que los discípulos le hicieron dos preguntas. Bueno, eso es una de las posturas de preterista parcial. Que mira, la variación de la postura de combinado, ¿no? Pueden ver que versículo 4 a 21 habla del año 70. Ahora, si tienes tu Biblia abierta, tú puedes estar viendo eso. Versículos 4 hasta 21 habla de la destrucción de Jerusalén y el templo. Pero luego en versículo 22 hay un cambio y el contenido parece hablar de una futura parucía. Entonces ellos entienden que a partir de versículo 22 a 31, Jesús habla de todo el tiempo antes de la parucía, de esa parte de la tribulación. Y luego, cuando Jesús llega al versículo 34, solo refiere a la primera parte. Entonces, para no confundirles, en otras palabras, quizás yo debo usar mejores palabras para no confundirles. En otras palabras, los discípulos le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto de la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal de tu fin o de tu venida? Y luego Jesús responde a ambas preguntas, conectándolas un poco, pero realmente tiene una respuesta para la primera pregunta y otra respuesta para la segunda. Y cuando llegamos al versículo 34 y que todo esto sucederá antes de que termine o que muera en esta generación, Jesús refiere a la primera pregunta y la primera respuesta y no a la segunda.
Porque obviamente la parucía queda para el futuro y no ha sucedido y obviamente la generación ha muerto. Eso es la primera variación y es muy común entre todos los preteristas parciales. Muchos de ellos entienden el pasaje así, que Jesús está explicando, está respondiendo a las dos preguntas con dos respuestas también distintas. Ahora, hay algunos problemas con esa postura. Si volvemos atrás, por ejemplo, al versículo 22, ellos ven la diferencia aquí, ¿no? Y si aquellos días no fueron cortados, perdón, no lo ven ahí. Ellos piensan que todo esto ya habla de 70. Pero luego, versículo 23 comienza a hablar del futuro. ¿Cuál es el problema? No hay nada en las palabras de Jesús. No hay absolutamente nada en la manera de hablar de Jesús que indica ese cambio. Por lo menos hubiéramos esperado quizás que Jesús hubiera dicho, ahora, en cuanto a tu segunda pregunta. Ahora, no podemos argumentar desde el silencio. Yo entiendo, no podemos argumentar así, pero todo el pasaje, todas estas palabras de Jesús parecen ser una unidad. Y llegar a versículo 34, después de hablar de la segunda respuesta de lo que queda para el futuro, y decir que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Nunca me ha convencido. Nunca me ha convencido por ese punto. Porque para mí el pasaje tiene que ser entendible aún para los discípulos. Y yo creo que ellos se hubieran quedado más confundidos después. Ya, entonces la primera variación dice que parte del pasaje habla del 70, mientras otras partes habla de la parucía. Y Jesús simplemente responde a uno, luego el otro, luego el primero y luego el otro. Y así que Jesús como salta de una respuesta a otra sin darnos ninguna indicación. Pero como dije, esta variación es muy común. Ahora, la segunda variación, que les voy a ser sincero, me convence más, es que la profecía tiene un cumplimiento parcial y otro cumplimiento completo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en parte todo el pasaje habla del año 70. ¿Ok? Y eso es peligroso, yo lo reconozco. Todo el pasaje, en algún sentido, habla del año 70. Pero todo el pasaje también habla de la futura parucía, la segunda venida de Jesús. Primero, vemos varios ejemplos de eso en toda la Biblia. No sería algo extraño entender el discurso de los olivos de esta forma, porque hay varias profecías del Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento parcial y luego otro completo. Ahora, algunos quieren mirarlo en diferentes sentidos. Por ejemplo, parte de la profecía fue cumplida en el año 70 y otra parte en el futuro. Puede ser que todo refiere en algún sentido al año 70 y todo también refiere en mayor sentido a la parucía. Y a eso yo voy. Pocos ven un doble cumplimiento en el sentido de que el pasaje fue cumplido por completo en el año 70 y luego otra vez en el futuro, casi como un preterista y futurista. Casi nadie es así, ¿ya? Entonces tenemos que entender bien esta idea de un cumplimiento parcial y luego un cumplimiento menor y luego mayor. Ahora, esta postura respeta mucho el versículo 34,
Porque para mí, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está indicando algunas de esas señales, estas cosas tienen que tener significado para ellos. Yo dije lo mismo acerca de Daniel 9. Aunque Daniel 9 habla de 490 años quizás en el futuro de su día, no significa que no tenía un significado para ellos en su día. ¿Y cuál era el propósito? Todo el libro de Daniel habla de serle fiel dentro de persecución, seguir a Yahweh a pesar de la dificultad, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Entonces, aquí este pasaje tiene que tener algún sentido para los discípulos de ese día. ¿Y cómo era? Que Jesús les estaba preparando para el fin del templo y fin de lo que era la era o lo que era el tiempo del templo. Y no significa que va a haber las mismas señales en ambos. Cuando vemos profecías con un cumplimiento menor y luego mayor en el futuro, no es que vemos siempre las mismas señales. Por ejemplo, en el libro de 2 Samuel 7, cuando Dios a través de Natán promete a David que uno de sus hijos le va a construir un templo, muchas personas ven un cumplimiento menor de eso en Salomón. Salomón le construyó un templo, muy bien. Pero también Dios promete que va a afirmar a su trono para siempre. Y eso no sucedió con Salomón. Entonces no significa que vemos todas las cosas en ambos cumplimientos. ¿Me explico? Pero sí vemos un cumplimiento menor en Salomón y luego, realmente, ¿en quién no solamente inaugurada, consumada, realizada, la promesa, el pacto davídico? Con Jesús mismo. Él es nuestro hijo de David. Él es quien tiene un reino y un trono perpetuo. Vemos lo mismo en Isaías 7, 14, cuando hay una profecía acerca de que la Virgen concebirá y tendrá un hijo. Ahora, si pensamos bien de ese pasaje, si consideramos el contexto, el rey no quiso pedir a Isaías una señal de Dios. Isaías le dijo, pídele a Dios una señal para confirmar su fidelidad a ti. Y Ahaz dijo, no quiero poner a Dios a prueba. Realmente era una humildad falsa, pero es lo que dijo. E Isaías dijo, bueno, el Señor te dará una señal. ¿Y cuál va a ser? La Virgen va a tener un hijo. Ahora, en el siguiente pasaje, ¿qué sucede? Una jovencita, probablemente virgen, concibió, tenía un hijo, pero no le dieron el nombre Emmanuel. Entonces, la profecía de Isaías en capítulo 7 obviamente tenía que tener significado para las personas de ese día. No es que Isaías va a decir, ok, el Señor te va a dar una señal, pero tenemos que esperar unos 500 años. No, Isaías está diciendo, el Señor nos va a dar una señal ahora, pero eso es un cumplimiento menor. Porque llegará un día en que sí otra virgen va a concebir y va a tener un hijo y le van a poner el nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de su pecado. Y lo pueden llamar Emmanuel, porque ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, no es muy extraño pensar que Jesús está haciendo exactamente lo mismo acá. Está hablando de la destrucción y deberíamos entender que no solamente es una destrucción del templo en el año 70, pero también es un juicio pronunciado sobre los judíos por su incredulidad. Eso es lo que vimos en Romanos 11, que hay una dureza de corazón de los judíos por rechazar al Mesías. Y eso les ha sobrevenido como parte del plan de Dios.
Y cuando ese tiempo del Antiguo Testamento, del hacer sacrificios y todo eso, llegó a su fin en el año 70, vemos que desde ahí no ha habido sacrificios. Algo que quizás parece muy raro para nosotros, pero la mayoría de los cristianos hasta el año 70 también hacían sacrificios. Porque no hay muchas indicaciones ni en las enseñanzas de Jesús que tenemos en los evangelios de que uno debería dejar de ofrecer sacrificios. No es hasta el libro de Hebreos que lo deja súper claro. Que Jesús es nuestro sumo sacerdote que hizo el último sacrificio para nosotros. Y que ya no queda esas sombras que simplemente señalaron a Jesús porque ya tenemos a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? A través de la destrucción del templo también puso fin a los sacrificios y las ofrendas. Suena malo en la mentalidad de un judío, pero en realidad es nuestro deleite. Porque nosotros hoy en día vivimos en un tiempo que no tenemos que ir a un templo para hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque reconocemos que Jesús es nuestro sacrificio. Ahora, como yo dije, hay huecos, hay vacíos, hay problemas en todas estas posturas. Versículo 34, como yo dije, es súper clave. Volvemos a ver eso una vez más. De la higuera, desde el versículo 32, de la higuera aprenden la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Entonces Jesús está explicando que algunas de estas señales les va a ayudar a prepararse para algo. Así también ustedes cuando vean todas esas cosas sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para mí, este versículo 34 es tan clave para entender este pasaje. Es muy frágil. Mira, no quiero ser demasiado crítico de la postura futurista, pero para mí no está bien que nosotros leamos todo el pasaje lo más literal posible. Y luego llegamos a 34 y decimos, no, pero generación es figurativo. No podemos simplemente decir eso. Pero además no podemos caer en el otro lado y decir, bueno, obviamente todo esto ya sucedió y tener una postura, digamos, preterista y decir que Jesús no va a venir. Eso es otro problema. Tenemos que entender lo que Jesús está diciendo aquí. Y cuando Él dice, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Quizás nos hubiera gustado que Él dijera, esta generación no pasará hasta que algunas de estas cosas comiencen. Esto hubiera sido un poco más fácil, pero no es lo que dijo. Ahora, Daniel 9 habló de la destrucción del templo. Eso queda también una pregunta, una duda. Para los futuristas, especialmente para los dispensacionalistas, que entienden que todavía queda una semana más de las 70 semanas. Para ellos, poner fin a los sacrificios es algo malo. No es algo bueno. Para los demás, quizás es algo bueno. Quizás. ¿A qué refería Daniel 9? Obviamente Jesús conecta la tribulación de estos tiempos con lo que decía Daniel. Y eso es importante. ¿Y acaso la profecía de Daniel no era una profecía de restauración de Israel? Entonces, ¿cómo puede referirse a la destrucción del templo? Eso es un vacío para las posturas preterista parcial.
¿Cómo podemos decir que Jesús está tomando Daniel 9 para hablar de la destrucción de Jerusalén y el templo, cuando la profecía en Daniel 9 obviamente hablaba de la restauración de Israel? ¿Cómo entendemos las señales de la profecía? Y eso es una de las grandes preguntas para todas las posturas. ¿Son señales literales? Ya les había dicho que para mí es un poco difícil aceptar que Jesús literalmente va a venir sobre las nubes. Va a ser un hombre chiquitito ahí en el cielo. Y yo creo que más bien vemos que las nubes representan la presencia de Dios, la gloria de Dios, la transfiguración, cuando esa área se llenó de una nube y ellos literalmente escucharon la voz de Dios. Monte Sinaí, que le cubrió una gran nube. Entonces, cuando yo leo pasajes así que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes, no necesariamente yo estoy esperando un cumplimiento literal de eso. Y algunos tratan de entremezclar un poco estas posturas y decir y mostrar cómo Jesús vino en el año 70. Jesús vino sobre las nubes en el sentido, figurativamente, que vino en gloria en gran juicio contra Jerusalén. Y ahora la pregunta, ¿entonces Jesús utilizó a Tito, el hijo de Vespasiano? ¿Jesús utilizó el gobierno romano, el imperio romano? Porque todos los grandes juicios de Dios parecen ser de Dios mismo. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos un poco a Dios usando las diferentes naciones, pero mayormente vemos el juicio de Dios mismo. Entonces, queda un montón de preguntas. ¿La luna va a dejar de dar su luz? Literalmente. ¿O eso estamos hablando de simplemente eventos catastróficos en la tierra que va a cambiar los estándares o va a cambiar realmente el fundamento de lo que estamos esperando? Todas esas cosas, ¿hay libertad realmente en eso? Y no es que una postura es mejor que otra. ¿Cómo entendemos este pasaje con los demás acerca del reino de Cristo y también su venida? No podemos separar el discurso de los olivos de los demás pasajes, recordando que muchos de ellos prestan del discurso de los olivos. Pero aún, por ejemplo, la próxima semana, cuando hablamos de la escatología paulina, cuando vemos a Pablo utilizando el discurso de los olivos, ¿de qué está hablando? Yo creo que hay mucho que ver con lo que Jesús está diciendo, aún en esa parábola después, como realmente no es después, es parte, pero es casi al final, cuando Él está hablando de los tiempos de Noé, que simplemente el diluvio les llegó. Ahora, por ejemplo, en versículo 40, cuando dice que 2 estarán en el campo, uno será llevado y otro, algunos dispensacionalistas piensan que eso refiere al rapto secreto, pero no es tanto así. Y vamos a ver eso en las semanas que vienen. Pero es interesante que Jesús en todo este pasaje, ¿de qué está hablando? Está hablando de perseverar, de seguir, de ser fiel. Que nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Desde el versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver mucho de este tema y idea. Y cuando leemos los pasajes de Pablo, tienen el mismo mensaje. Tanto que yo creo que muchos en el mundo están muy confundidos del propósito de la escatología. Pensamos que la escatología es como un libro simplemente del futuro que nos puede explicar cómo va a suceder las cosas. Cuando hemos dicho desde el comienzo que la profecía
textos apocalípticos, nuestro estudio de escatología sirve para ayudarnos a vivir bien ahora. Y eso es lo que realmente se trata el discurso de los olivos, todo el resto de la escatología nueva testamentaria. Entonces nosotros, acercando estos pasajes, tenemos que tener mucho respeto para todas las posturas y pidiendo sabiduría al Señor. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con este pasaje? Es recontra complicado. Para mí estoy tranquilo, no me siento confundido, no me siento perdido en el pasaje. Yo reconozco que aún mi postura y mi interpretación del pasaje tiene vacíos, me deja con preguntas, pero eso no me molesta. Eso, porque mi meta no es saber exactamente lo que va a suceder. Porque al final, si Jesús viene mañana y está sobre una nube, yo no voy a gritarle y decir, tú no eres el Hijo del Hombre. Porque siempre yo he dicho que eso es más figurativo. No, por supuesto que no. Las preguntas, las dudas que aún mi estudio de escatología que me queda todavía, eso no es un problema, porque yo entiendo la escatología como realmente una enseñanza para mí, para vivir hoy. Y no necesito respuestas a todas mis preguntas para poder saber cómo perseverar hasta el final. El Señor nos ha mostrado eso. Y eso animo a cada uno de ustedes a considerar cómo el Señor nos está guiando para vivir bien para Él ahora. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.